¿Alguna vez estuviste en un lugar donde todo parecía brillar, menos tú? Donde todos sonríen, brindan, bailan, mientras por dentro tú solo intentas no derrumbarte. Pues sí, así exactamente me sentí en la boda de mi prima. Un evento hermoso, lleno de flores, música y gente bien vestida. Pero también un escenario donde viejas heridas, de esas que uno esconde durante años, fueron reabiertas como si nunca hubieran cicatrizado. No se trata solo de una boda, ni solo de una prima. Se trata de eso que muchas familias hacen con nosotros cuando creen tener el derecho de opinar, juzgar o minimizar, solo porque son de la casa. Este es el tipo de historia que le puede pasar a cualquiera. Tal vez ya te pasó. Tal vez te está pasando ahora mismo, pero en silencio. Y por eso necesito contarla. Porque, ese día, mientras me destrozaban con palabras disfrazadas de preocupación, mientras exhibían mis elecciones como si fueran un espectáculo, algo dentro de mí también despertó. Y, frente a todos, renací. Pero calma, no fue bonito. Fue doloroso. Fue incómodo. Fue necesario. Y quizás, solo quizás, lo que viví allí te ayude a reconocer tus propios pedazos y decidir qué hacer con ellos. ¿Conoces esa invitación que llega y tardas en responder, aun sabiendo que vas a aceptar? Pues sí. La invitación para la boda de mi prima llegó con meses de antelación. Un sobre beige, con detalles dorados y mi nombre escrito a mano. Parecía elegante, pero cargaba mucho más que papel bonito. Cargaba recuerdos, presiones, y esa expectativa invisible que la familia pone sobre ti, especialmente cuando eres la oveja diferente. Aceptar esa invitación fue como aceptar un desafío silencioso. Sabía lo que me esperaba, comentarios pasivo-agresivos, comparaciones disfrazadas, miradas que pesan más que las palabras. Pero una parte de mí aún tenía la esperanza de que esta vez fuera diferente. Que tal vez, solo tal vez, las personas hubieran cambiado. Que el tiempo hubiera ablandado algunos corazones. Preparé mi ropa con cuidado. No porque quisiera impresionar, sino porque no quería dar más motivos para las críticas. Ni se arregló. Parece que va al trabajo, tan bonita y tan descuidada. Ya lo he escuchado todo. Y en el fondo, solo quería pasar desapercibida. Ser neutra. Invisible, tal vez. Pero nadie puede ser invisible cuando carga un pasado que la familia no perdona. Y el mío. El mío era imperdonable para ellos. Abandoné la universidad en el tercer año. Dejé una relación prometedora con un abogado. Cambié estabilidad por libertad. Empecé un pequeño taller que apenas se mantiene en pie. Vivo de trabajos freelance, de arte, de alma, y para muchos, eso es casi un pecado. Así que sí. Fui con el corazón apretado, pero con un hilo de esperanza. Y quizás ese sea el mayor error de quienes sienten demasiado, seguir creyendo que un gesto puede cambiarlo todo. Llegué temprano, más por estrategia que por cortesía. Quería elegir un rincón discreto, donde pudiera mezclarme sin llamar la atención. El salón estaba hermoso, de esos que parecen sacados de una revista. Luces suaves, flores blancas, servilletas dobladas como origamis. Todo en su lugar. Menos yo. Fueron llegando poco a poco. Tíos, primos, conocidos. Cada uno trayendo no solo una sonrisa, sino también una historia. Porque la familia, a veces, es eso. Una multitud de recuerdos ambulantes. Algunos dulces, otros, no tanto. La primera en abrazarme fue la tía Regina. La clásica. Habla fuerte, se mete en todo y cree tener derecho a opinar sobre cualquier cosa. ¡Ay! ¿Cómo has adelgazado? ¿Estás comiendo bien, niña? Sonreí, claro. ¿No es así como aprendemos a sobrevivir? Con sonrisas que esconden la incomodidad. Vinieron más. Cada abrazo traía un comentario. Y cada comentario cargaba una pizca de juicio. Sigues con ese temita del arte. Deberías dar clases, ¿sabías? Tendrías un salario fijo. Tu prima está yendo tan bien. ¿Y tú? Y yo. Siempre yo. Como si mi vida fuera una especie de novela paralela que nadie entiende. Pero todos disfrutan comentar. Y lo más curioso es que nadie me preguntaba si yo era feliz. Porque eso, para ellos, nunca ha sido un criterio. Tuve que respirar hondo varias veces. Morderme los labios. Tragar respuestas. Porque en esos momentos, uno no quiere arruinar la fiesta, aunque la fiesta ya haya empezado a arruinarte. Lo peor aún estaba por venir. Pero en esa sala, ya se podía sentir. Había una línea invisible separando a quienes encajaban,
de quienes solo aparecían. Hay lugares que no son solo físicos, son simbólicos. La mesa de los adultos era uno de ellos. Siempre lo fue. Desde niña, veía ese círculo como un trono sagrado, donde los mayores reían fuerte, decidían lo que estaba bien, juzgaban a quien se desviaba y, por supuesto, contaban sus hazañas como si anunciaran hechos históricos. Allí no estaba permitido flaquear, mucho menos ser diferente. Y ahí estaba yo, años después, sentada nuevamente en ese altar improvisado, pero ahora sin el escudo de la infancia, sin la protección de la inocencia. Sabía dónde estaba pisando, y sabía que no tardaría en resbalar. Las conversaciones empezaron suaves. Chismes del barrio, política con sabor a cerveza, elogios exagerados al novio, y por supuesto, el currículo impecable de la novia, mi prima, que era prácticamente un PowerPoint con piernas. Posgrados, maestrías, intercambios, estabilidad. Un sueño de nuera, hija, empleada. Y un espejo cruel para mí. Hasta que alguien soltó. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo con tu vida ahora? Silencio. Un segundo. 2. Todos fingieron no escuchar, pero en realidad, todos oyeron. Y esperaban. Respondí con el tono más sereno que pude. Trabajando en el taller. Con arte. Haciendo piezas personalizadas. Estoy feliz con eso. Feliz. Usé esa palabra como escudo. Pero allí, la felicidad no vale mucho. Lo que vale es el estatus, la carrera, el título. No tardó en llegar la réplica. Pero eso, da dinero. Hija, el arte es bonito, pero... ¿y el futuro? Listo. Estaba armado. Comenzó un bombardeo de opiniones no solicitadas. Uno diciendo que debería hacer un concurso público. Otro preguntando por qué dejé la universidad. Una tía recordando, con falso cariño, a mi ex. Ese sí era para casarse. Y yo allí, sentada, entera por fuera, desmoronada por dentro. ¿Sabes qué duele? No es lo que dicen. Es como lo dicen. Con ese tono de te estamos ayudando, cuando en realidad solo están reafirmando que, para ellos, eres un error ambulante. Una desviación que no merece comprensión, solo corrección. En esa mesa, las palabras llegaban como cuchillos. Y nadie se daba cuenta de que cada una cortaba un pedazo de lo que yo era. El brindis llegó como un ritual. Todos de pie, copas en mano, ojos emocionados. La música bajó, el silencio se hizo respetuoso, y el padre de la novia, mi tío, comenzó a hablar. Palabras bonitas, llenas de metáforas, de esas que emocionan incluso a quienes no conocen a los novios. Habló del orgullo, del esfuerzo de su hija, de su educación ejemplar, del camino inspirador que todo joven debería seguir. En ese momento, lo supe. Supe que no era solo un brindis. Era un mensaje. Disfrazado, claro, pero directo. De esos que llegan como una caricia, pero desgarran por dentro. Mi tío, con la voz entrecortada, agradeció a los que siguen firmes, a los que no dejan de construir un futuro sólido, a los que honran a sus padres con decisiones sensatas. Y entonces lanzó. No todos entienden el valor de renunciar a un sueño pasajero por un propósito real. Pero quien lo entiende, cosecha esto, una vida hermosa, construida con base, con propósito. Todos aplaudieron. Yo sonreí, por fuera, porque por dentro, acababa de escuchar el sermón más pulido y más cruel de mi vida. Era sobre mí, era para mí, y todos lo sabían. Sentí que las manos me temblaban. La copa se volvió demasiado pesada. Miré a mi alrededor y vi algunas miradas cruzarse con la mía. Unas de lástima, otras de juicio. Pero la peor fue la indiferencia. Porque cuando la familia aprende a invalidarte, el silencio se convierte en sentencia. Me senté antes que todos. No pude seguir fingiendo. Y en ese instante, sentí algo extraño. No era rabia. Era duelo. Estaba de luto por un amor que siempre intenté mantener vivo. El amor de mi familia. Y que, allí, frente a los aplausos y las copas alzadas, me demostraba que tal vez nunca existió como yo lo imaginaba. Hay lugares que se vuelven santuarios. Y, irónicamente, el baño de aquel salón fue el mío. Salí de la mesa como quien va a retocarse el maquillaje, pero en realidad, era mi alma la que necesitaba ser retocada. Entré, cerré la puerta con seguro y me recosté sobre el lavamanos de mármol frío. Era como si el mundo afuera se hubiera congelado, y mi mundo interior hubiera comenzado a desmoronarse. Me miré en el espejo. Por fuera, impecable.
Cabello arreglado, vestido elegante, maquillaje intacto. Por dentro, un caos, un grito contenido, un corazón desgarrado en silencio. Y allí, en ese reflejo, vi el abismo entre la imagen que proyectamos y lo que realmente cargamos. Lloré, sin hacer ruido, como quien pide perdón hasta por sufrir. No era solo por ese día. Era por todo lo que ese día había dejado al descubierto. Por los años intentando ser aceptada. Por las decisiones que tuve que justificar 1000 veces. Por las veces que me callé para mantener la paz familiar. Por la niña que, allá atrás, solo quería ser vista, y fue moldeada hasta casi desaparecer. Lloré por no haber podido defender mi verdad. Por haber sonreído de más. Por haber tragado de más. Y por haber creído que el amor familiar era incondicional, cuando en la práctica siempre venía con asterisco. Y entonces, algo dentro de mí cambió. Tal vez fue el silencio del baño, o el cansancio de seguir explicándome. Pero fue como si, de repente, entendiera. Ya no necesitaba esa aprobación. Ya no debía seguir intentando encajar donde nunca hubo espacio para quien realmente soy. No fue una epifanía. Fue un agotamiento. Una rendición. De esas que ya no duelen, solo liberan. Verte de verdad, a veces, duele más que ser herida. Pero también es el primer paso para reconstruirte. Volver a la fiesta fue como salir de un capullo invisible. El maquillaje ahora escondía los ojos hinchados. Pero lo que realmente había cambiado era mi centro. Algo dentro de mí se había reordenado. No como quien regresa más fuerte, sino como quien regresa más entera, aunque aún esté herida. Caminé por el salón con pasos más suaves. Ya no necesitaba fingir entusiasmo, ni hacerme la hija ejemplar, mucho menos intentar compensar la incomodidad que mi existencia parecía provocar. Y, mira, nadie lo notó, porque la gran verdad es que, cuando dejas de doblarte por los demás, no siempre lo notan de inmediato. El mundo sigue girando, la banda sigue tocando, las sonrisas siguen siendo falsas, pero dentro de uno, el aire cambia. Me senté en un lugar más apartado, cerca de la mesa de los niños. Y, por primera vez en mucho tiempo, observé sin juzgar. Vi a mi prima bailando, a los novios riendo, a las tías chismeando, a los tíos bebiendo de más. Era como ver una obra de teatro, una que me sabía de memoria. Pero ahora, desde fuera del escenario. Y fue desde ese lugar de observadora que entendí otra cosa. Cuánto me esforcé por pertenecer a una historia que nunca me acogió. Cuánto luché por ser leída como una de nosotros, cuando siempre fui otra. ¿Y sabes qué? Está bien. En ese rincón del salón, sin decir una palabra, empecé a reconectarme con una versión de mí que había dejado olvidada en el camino. Esa que disfruta de la soledad, que encuentra belleza en los detalles, que no necesita aplausos, solo respeto. Fue allí donde mi silencio empezó a hacer ruido. No para los demás, para mí. Fue en medio del salón, después del segundo brindis, cuando mi prima me llamó al micrófono. Di algo para nosotros. Anda, unas palabras. Tú siempre has tenido talento para eso. Todos se voltearon. Esas decenas de rostros que antes me ignoraban ahora me miraban, curiosos. Y por un segundo, pensé en negarme, en sonreír y decir que no hacía falta, que ya había dicho todo con el regalo artesanal que dejé en la mesa de los novios. Pero algo en mí se negó a huir. No por orgullo, sino porque, por primera vez, tenía algo que decir que no era una disculpa por ser quien soy. Tomé el micrófono. Mis manos temblaban un poco, no por miedo al público, sino por saber el peso de lo que venía. Respiré. No preparé un discurso. No había ensayado nada. Pero lo que salió fue exactamente lo que necesitaba salir. Hoy fue un día muy bonito. Y muy simbólico. No solo para ustedes, que comienzan una nueva vida juntos. También para mí. Porque, a veces, una boda revela mucho más que amor. Muestra lo que cada uno carga, y lo que cada uno esconde. El silencio se extendió como una alfombra. Crecí en esta familia, como todos aquí. Y, como muchos, aprendí desde pequeña que el éxito tiene una forma. Que la felicidad debe encajar en una caja. Que la libertad es peligrosa. Pero hoy, en este lugar, entre miradas, palabras y silencios, entendí que ya no necesito la aprobación de nadie para vivir mi verdad. Algunos desviaron la mirada, otros fingieron sonreír, pero la mayoría escuchaba. Durante mucho tiempo intenté ser lo que esperaban de mí. Intenté encajar, agradar, adaptarme. Y recién hoy,
entre flores y heridas, comprendí que mi mayor libertad es no necesitar más eso. Terminé con una sonrisa. Y devolví el micrófono con las manos livianas. No hubo aplausos, pero tampoco hubo abucheos. Hubo silencio. Y en ese silencio, por primera vez, fui escuchada, no por lo que esperaban de mí, sino por lo que finalmente tuve el coraje de ser. Al día siguiente, desperté más temprano de lo que imaginaba. No fue un despertar liviano. Fue de esos en los que el cuerpo parece cargar el peso de todo lo que vivió el alma. Pero, curiosamente, también había algo nuevo en el aire. Algo que aún no sabía nombrar, pero que me dejaba respirar distinto. No encendí el celular de inmediato. No corrí a las redes. No fui a buscar qué dijeron de mí. Por primera vez en mucho tiempo, mi preocupación no era lo que pensaban los demás. Era cómo me sentía yo. Y me sentía viva. Cansada, sí. Emocionalmente agotada. Pero viva. Completa. ¿Conoces esa sensación de haber regresado a ti misma después de años operando en piloto automático? Era eso. Había dicho lo que necesitaba decir. Sin atacar. Sin pedir disculpas. Sin suplicar aceptación. Solo, verdad. Y la verdad tiene un efecto curioso. No le gusta a todos, pero libera a quien la sostiene. Empezaron a llegar algunos mensajes. Una prima que nunca se acercaba dijo que se emocionó. Un primo menor me agradeció por decir cosas que él también siente, pero nunca se ha atrevido a expresar. Incluso una tía, de esas que siempre me miraban con desdén, me escribió: fuiste muy valiente. No era redención, no era consagración, era reconocimiento. Tímido, pero verdadero. Y fue entonces cuando entendí. No fue con el micrófono que renací. Fue en el momento en que dejé de huir de mi historia. Cuando dejé de buscar un lugar en la mesa, y construí mi propio lugar, aunque fuera en un rincón. ¿Las heridas seguían ahí? Claro, aún dolían, pero algo ya empezaba a regenerarse, mi autonomía emocional. Y en esa mañana simple, tomando café en silencio, entendí que la reconstrucción de una misma no comienza cuando los demás cambian. Comienza cuando dejamos de desangrarnos por intentar agradar. No, mi vida no se volvió una película después de aquel día. No aparecieron contratos millonarios, ni miles de seguidores, ni reconciliaciones dramáticas. La verdad es que, cuando uno decide posicionarse, el mundo alrededor no cambia de inmediato, pero uno cambia. Y eso ya lo cambia todo. Volví a mi taller con otra mirada. Los encargos eran los mismos. Las facturas también. Pero yo estaba diferente. Por primera vez, mi arte no parecía un intento de validación, sino una extensión de mi esencia. Ya no estaba creando para demostrar nada. Estaba creando porque eso era lo que me mantenía viva. En la familia, algunas cosas cambiaron. Otras, no. Algunos siguieron distantes, y está bien. Otros se acercaron, pero ahora con más respeto. Los comentarios disminuyeron. Y aunque aparecieran, ya no tenían el mismo peso. Porque, en el fondo, cuando uno reconoce su propio valor, las voces externas pierden el poder de definirte. ¿Y mi prima? Me escribió semanas después. Un mensaje corto, pero sincero. Perdón si sin querer te puse en una situación incómoda, pero admiré cada palabra. Fue suficiente, no por el contenido, sino porque vino de ella, sin obligación, sin tono condescendiente, solo como una mujer que, aun viviendo otra realidad, pudo mirar la mía con un poco más de humanidad. Hoy, miro hacia atrás y ya no veo aquella noche como un trauma, sino como un rito de paso. Fue allí donde me rompieron. Sí, pero también fue allí donde vi, con claridad, qué pedazos valía la pena recoger, y cuáles era mejor dejar en el suelo. La reconstrucción es solitaria, pero el alivio de no tener que fingir más es colectivo. Se nota en todo, en la forma de hablar, de moverse, en los silencios. Y esa libertad, esa ya no me la quita nadie. Crecemos creyendo que familia es sinónimo de seguridad, que la sangre es más fuerte que cualquier dolor, que los lazos vienen antes que los límites. Pero, con el tiempo, la vida enseña. Enseña que algunas personas te aman, hasta el momento en que decides ser tú misma. Enseña que no todo es por tu bien, realmente lo es. Y que, a veces, quienes más dicen preocuparse por ti, son quienes más te minimizan cuando no sigues el guión. En mi caso, el escenario fue una boda. Pero podría haber sido cualquier lugar donde la máscara de la armonía esconde el desprecio por tu verdad. Tal vez tú ya viviste algo parecido. Tal vez lo estás viviendo ahora.
Tal vez te estás mutilando en silencio para encajar en un molde que te ahoga. Y si ese es el caso, escúchame con cariño. No necesitas seguir rompiéndote para mantener la imagen de la buena hija, el sobrino ejemplar, la hermana comprensiva. No estás aquí para cumplir el proyecto emocional de nadie. Estás aquí para escribir tu propia historia, con todas sus páginas tachadas, con todos sus párrafos difíciles, con todos sus capítulos que no agradan a la audiencia. Sí, va a doler. Renacer duele. Pero duele menos que vivir toda una vida intentando ser aceptado por quienes solo te valoran si cumples sus reglas. Al final, lo que me rompió fue también lo que me liberó. Y si puedo dejarte una pregunta, sería esta. ¿Qué sigues intentando reparar, que en realidad ya deberías haber dejado atrás? Respira, abrázate, respétate y, sobre todo, reconstrúyete por ti. Si esta historia tocó algo dentro de ti, comenta aquí abajo. Compártelo conmigo, porque a veces, lo que más necesitamos es saber que no estamos solos en este camino. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, que duelen pero también liberan, suscríbete al canal, porque a veces, todo lo que falta es una chispa para recordarnos quiénes fuimos siempre.